El presidente Lenín Moreno viene anunciando que ante la crónica situación de déficit fiscal, la falta de generación de empleo y producción por la pesada carga tributaria que dedica más al servicio de la deuda que a educación, salud y seguridad, procurará un entorno económico diferente con adecuados estímulos tributarios. Pero el plan económico que va a poner en marcha trae un alza del impuesto a la renta, elevación arancelaria hasta el techo que permite la OMC y un endeudamiento de $1.000 millones por mes hasta el momento, que rebasa el límite impuesto por ley. El presidente resumió así el destino del pago de la deuda. Veamos. Vamos a honrar las deudas. No importa que con esa deuda se hayan enriquecido indebidamente gente. Qué pena. Pero la gente que nos prestó el dinero no tiene derecho a sufrir las consecuencias de los corruptos. Pero sí, vamos a estar atentos a que los corruptos no se salgan con la suya, a seguir la ruta del dinero. Carlos de la Torre, ministro de Finanzas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. A ver, ¿cómo es esto que no importa que se hayan enriquecido los corruptos con la deuda, pero que no vayan a sufrir los prestamistas? ¿Hasta cuándo entonces va a sufrir el pueblo, que es el que paga los impuestos que las empresas les trasladan en el precio de venta al público de sus productos? Ya, Alfredo, es importante distinguir lo que han sido las operaciones de financiamiento de lo que son las acciones del programa económico. Una situación muy compleja en términos fiscales exige de recursos que permitan mantener la dinámica de la economía, pero para eso mismo se ha formulado el programa económico y sus acciones que están dirigidas a ya establecer mecanismos de corrección de la situación fiscal difícil y fundamentalmente impulsar producción nacional que a la vez genere empleo. Ahora, respecto a la generación de empleo, tenemos que la elevación de aranceles permitirá recaudar $500 millones que vienen a reemplazar a las sobretasas que recaudaban aproximadamente 700 millones, encareciendo todo. Veamos cómo se relaciona el encarecimiento con el empleo, según señala el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena. Aquí he traído un cuadro con información del Banco Central del Ecuador y del INE, que me gustaría que todos los televidentes lo puedan ver, donde aquí mostramos el inicio de las salvaguardias. La curva de color azul es cómo cayeron las importaciones y la curva de color naranja es cómo cayó la tasa de desempleo adecuado urbano. Es decir, 270.000 empleos se destruyeron en el periodo de las salvaguardias. Se destruyeron 270.000 empleos. Hasta donde yo sé, este gobierno quiere crear 250.000 empleos. Pero ¿cómo van a crear empleos si van a aplicar la misma medida que destruyó 270.000 empleos? Por el amor de Dios. O sea, adicionalmente del alza de aranceles, encarece también productos elaborados en el país. Y esto reduce el consumo en hogares, con consiguiente efecto en el modesto crecimiento habido desde que se levantaron las sobretasas arancelarias. ¿Por qué se insiste por el momento en la misma receta? A ver, Alfredo, hay que entender dos cosas que son muy importantes, ya desde la perspectiva de la realidad de la economía ecuatoriana. Necesitamos generar empleo, generar producción por el un lado, y también tenemos que defender a la dolarización. Entonces, en ese sentido, están configuradas las acciones económicas y tenemos que tener claro que cada divisa que sale del país tiene que ser aprovechada de la mejor manera, y en ese sentido es importante poder establecer mecanismos que favorezcan que las divisas se queden en el país, por un lado, y por el otro se tienen que generar incentivos para la producción. Yo conozco de ese análisis que ha hecho el señor Arosemena y se va en contra de la lógica económica y de lo que quienes trabajamos en economía conocemos con claridad. Es decir, las importaciones significan menos recursos que dinamizan la producción local y evidentemente generan un problema de desempleo, no al revés como se ha indicado. Entonces, desde esa perspectiva es importante entender que las acciones económicas operan de forma integral para atender estos grandes objetivos, el objetivo de impulso de producción a
través del incentivo a quienes más generan empleo en el Ecuador, que son las pequeñas y microempresas, y el establecimiento de mecanismos que, si bien no procuran incidir negativamente en el bolsillo del consumidor ni en los costos de las empresas, pero que permitan que los dólares se mantengan circulando en la economía ecuatoriana. Tenemos que entender que si es que queremos que la economía salga adelante, tenemos que defender al sistema monetario, y es fundamental que entren más dólares de los que salgan, hasta desde una perspectiva lógica, sin necesidad de análisis sofisticados. Entonces, sobre esa base se han establecido mecanismos en ambas dimensiones. Pero las importaciones no son dólares que salen y se hacen humo. Son dólares que salen, pero vienen bienes de capital, vienen también materias primas para fomentar la producción. O sea, son inversiones que se hacen. Y como aquí no es como antes, que no había moneda propia y las importaciones se hacían con los dólares del Banco Central. En este caso, si hay dólares para importar, es porque hay esa disponibilidad de inversionistas que quieren invertir en bienes de capital, en materias primas y en bienes de consumo, que si no hay consumo, pues ellos no tienen cómo venderlos. O sea, no son dólares que se pierden. A ver, ahí hay que aclarar algunos elementos. Primeramente, los dólares que la economía ecuatoriana paga al exterior necesariamente pasan por las reservas internacionales del Banco Central. ¿Qué quiere decir eso? Que cada dólar que sale de la economía es un dólar menos en las reservas, es decir, reduce la capacidad de pago de la economía de sus compromisos internacionales. Segundo, una aplicación en términos de afinamiento, en términos arancelarios, no es indiscriminada. Justamente se considera las necesidades de la economía en términos de los insumos que requiere para su producción y los bienes de capital para el efecto. Es decir, no tenemos que distinguir que también hay una importante importación de bienes de consumo que no necesariamente son sustanciales para la economía. Entonces, con una discriminación adecuada en ese sentido y los afinamientos respectivos, pero se pueden contener en gran medida dólares. No es así, señor Pino Argote. Aquí hay estudios muy técnicos, muy precisos, que determinan qué es lo que es esencial para la economía, y respecto de aquello no hay ningún inconveniente en términos de que se importe, sino que tiene que entenderse también que la capacidad de importación del Ecuador tiene que estar en la medida de sus exportaciones, y por ello en las acciones económicas también se han establecido mecanismos para el impulso a las exportaciones. Conforme las exportaciones crezcan, es posible que las importaciones también crezcan, pero de la mano de las primeras, y desde esa perspectiva se puede mantener adecuadamente la dinámica monetaria interna. Entendamos que el objetivo fundamental es ese, fortalecer la dolarización. Si es que tenemos problemas con el sistema monetario, cualquier otra acción, cualquier otro ejercicio en materia económica resulta inválido, y tendríamos ahí sí gravísimos problemas. Ahora, para combatir la defraudación en aduanas, que es un delito, y el contrabando también, se crea una tasa aduanera. Henry Kronfeld, presidente del Comité Empresarial, destacó lo siguiente respecto a esa tasa. Veamos. Se habla de una tasa ahora en la aduana. Una tasa solo se puede cobrar por un servicio. Aquí no hay ningún servicio nuevo, se vuelve un impuesto. Si es un impuesto, se genera una traba al comercio, porque a los exportadores estarían exportando esa tasa, es decir, estarían exportando impuestos, y encima se justifica en contrabando, cuando el contrabando no pasa por la aduana. Si esto es subvaloración y las importaciones son de 2 centavos a 7 centavos, y ponen el ejemplo que un cepillo de dientes costaba 2 centavos y se vende a $1, por ejemplo, Alfredo, el impuesto a la renta de eso, del 22%, son 17.6 centavos descontando gastos, es más que la tasa, entonces tampoco se justifica. Ahora, ¿la defraudación se combate encareciendo los productos o con el debido control? ¿El contrabando se combate alzando aranceles? A ver, yo creo que aquí también hay que entender claramente que el contrabando es un embate gravísimo que está recortando
producción recortando empleo. Según los cálculos que nosotros disponemos, el contrabando y otras prácticas que no son adecuadas generan al país unas pérdidas por aproximadamente 2.000 millones de dólares cada año, que se traduciría en las posibilidades de generación de empleo de 200.000 nuevas plazas cada año. Esa es la magnitud de este problema. En relación a esta tasa de control aduanero, es precisamente para implementar más mecanismos y mecanismos más efectivos para poder enfrentar este grave mal que está quitando trabajo a los ecuatorianos. Tiene que entenderse desde esa perspectiva. No corresponde de ninguna manera a un arancel porque no está asociado a un producto determinado ni a un valor determinado. Incluso este tipo de mecanismos están amparados bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, desde todas las perspectivas es un mecanismo que está dirigido a impulsar el control aduanero, que es fundamental en toda economía, y no se diga una economía dolarizada. La no es el endeudamiento, del asunto es el endeudamiento, en el cual el gobierno se apalanca para que la economía no se paralice. Usted ha señalado la necesidad de reestructurar la deuda, lo cual se logra con una nueva, a largo plazo, baja tasa de interés que permita al fisco reducir su servicio y disponer de más ingresos corrientes. Pero todo lo detiene el prejuicio político contra el Fondo Monetario Internacional, que es una cuestión histórica, no solo de este gobierno. Pero, por otro lado, no hay que aprovechar ahora la coyuntura de un presidente con gran aceptación popular y un dólar fuerte que amortigua cualquier ajuste que, en definitiva, tendrá que hacerse en algún momento. Exactamente en esa línea estamos trabajando, estamos generando un diálogo más profundo con los organismos multilaterales, mayores y mejores contactos con los principales actores de los mercados financieros internacionales, con el propósito de que la percepción del país a nivel internacional vaya mejorando de a poco. Esto no es algo inmediato. Y con esa mejora de la percepción y esa reducción de lo que se denomina el riesgo país, podamos acceder a financiamiento en muchas mejores condiciones y con ello disponer de los recursos para poder ya ir cancelando aquel financiamiento que no es el más adecuado para los intereses nacionales. Eso es lo que ya se está haciendo y, claro, ante las necesidades de financiamiento de estas últimas semanas vemos resultados. Tenemos un riesgo país que se ha reducido de niveles de más de 700 puntos a 563 puntos. Las tasas a las cuales accedemos a recursos están ya bajando, es decir, si bien no son todavía las más adecuadas en función de las calificaciones del país, pero estamos ya en el camino correcto y eso tiene que resaltarse, es decir, ya estamos evidenciando los primeros resultados dentro de este plan integral orientado a arreglar las finanzas públicas del Ecuador. Carlos de la Torre, ministro de Finanzas, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias también. Al volver estará con nosotros Andrés Michelena, gerente general de los medios públicos. Una década de apoyo a estos medios arroja ahora un saldo de quiebra económica y una pérdida de la credibilidad. Vamos a analizar junto a él esta situación. Ya regresamos, siga con nosotros.